ya deberíamos estar en el aire, solamente que la señal ahorita va a llegar para que se pueda ver en todos, pero ya estamos en el aire. Así que muy buenas noches a todos los que nos escuchan y nos pueden ver por este medio. Muy agradecidos primeramente con nuestro Dios de que nos haya permitido llegar hasta este día. Pues ciertamente así es la vida, somos como neblina, ¿verdad? Hoy estamos, mañana no sabemos, pero gracias a Dios hemos podido llegar hasta este momento y no solamente hemos podido llegar con vida, sino también con el propósito de aprovechar el tiempo y es lo que estamos haciendo hasta este momento. Nuestro hermano Fernando y su servidor hemos tenido un día bastante agitado hablando de la palabra de Dios, pero estamos muy contentos de saber que ahora estamos con ustedes, los que puedan escuchar este video y hoy lunes ya, para que podamos seguir con los estudios, persuadiendo a las personas a que volvamos a las escrituras, a que volvamos a guardar la fe sincera y honesta que proviene primeramente de Dios, que proviene del Evangelio y después que nosotros tenemos para poder guardar esa fe, ese evangelio, ¿verdad? Así que buenas noches, hermano Fernando. Un día ajetreado hoy, ¿verdad? Bueno, muy buenas noches a todos. Yo me río porque a mí me da risa con el hermano Marvin porque resulta que cada que queremos hacer algo, siempre, ahorita estamos todos atrasados porque él me escuchaba, pero yo no lo escuchaba y el micrófono y estaba todo funcionando hasta que desconecté yo el micrófono. Pero bueno, estamos aquí. Es Gracias a una Dios. gran bendición para nosotros y créanos que nuestro único interés es servirle al Señor. Queremos Ujú. que ustedes, por favor, tengan una Biblia en mano, lápiz y papel. Invita a su papá, a su mamá, a cualquier persona de su familia que quiera estudiar un poco la palabra de Dios. Pues lo que buscamos es compartir con ellos. Hoy queremos invitarlos a que se queden con nosotros. Tenemos un tema que yo sé que les va a interesar a muchos. Tal vez muchos no les guste, pero cuando usted es una persona que ama la palabra de Dios, créame que usted va a entrar en razón y se va a dar cuenta y va a decir, no puedo rehusar a lo que dice la Biblia. Ese es Exacto. el punto para hoy. Ujú. Hermano Marvin, entonces entramos. Claro, entremos de una vez para que nuestros oyentes puedan nutrirse con todo lo bueno que trae la palabra de Dios. Vamos a empezar con un pasaje que está en el libro de Corintios, Ujú. capítulo 1, versículo 10. Y a la par, si me puede poner Primera de Pedro 4:11, sería magnífico, hermano. Ok, ya le digo para que me repita ahí otra vez. Voy aquí el primero. Dice, Primera de primero, Corintios, capítulo 1, versículo 10. ahí tenemos el primero. ¿Y el otro? Está en Primera de Pedro 4:11. Ya casi entonces. Ahí está, ahí está. Ok. Puede leer el primer pasaje, hermanito. Dice primera de Corintios capítulo 1 versículo 10. Os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Vamos a analizar Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 10. Y yo quiero que todos ustedes observen y lo puedan leer en sus pantallas cuando dice, es un ruego que el apóstol hace a hermanos, le está escribiendo a cristianos. Y se lo está, cuando dice en el nombre del Señor Jesucristo, él está diciendo por la autoridad de Dios. Y el punto aquí es que habléis todos una misma cosa. ¿Podemos subrayar esa palabrita ahí, hermanos, si es tan amable? Ujú. Que habléis todos una misma cosa. Solo esa palabra, que habléis todos una misma cosa. ¿Puede ponerle una línea ahí? Claro. La pregunta aquí es, ¿cómo podemos obedecer ese mandamiento? Porque yo digo que soy cristiano y que amo a Cristo. Si yo hablo con un católico, él dice que ama a Cristo, que obedece a Cristo. Si usted habla con un adventista, él va a decir, yo amo a Cristo.
Yo amo al Señor. Yo amo su palabra. Pero la pregunta aquí hoy es, ¿cómo hacemos para cumplir este mandamiento, hermano Marvin? Dice que habléis todos una misma cosa. ¿Y saben por qué es un mandamiento para todos mientras que el hermano se va acomodando ahí? ¿Saben por qué es un mandamiento esto? Porque dice, y que no haya entre vosotros divisiones. La división es pecado. Entonces, ¿qué quiere decir? Que cuando estamos en división, no podemos estar en comunión con Dios. Pero ¿cómo hacemos para hablar todos una misma cosa? Esa es la pregunta de hoy. Sí, esto es importante siempre y cuando tengamos todos la parte que dice perfectamente unidos en una misma mente, y para poder hablar una misma cosa tiene que ser dirigido por una mente, no puede ser por muchas mentes. Tiene que haber una mente, una palabra, es la que dirige a llevarnos a todos a una unidad, ¿verdad? Unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Ujú, Entonces a mí correcto. me parece que yo puedo hacer tal cosa. A usted le parece que usted puede hacer otra cosa. Así es como No, se debe entender esa palabra ahí. no, jamás, ¿A qué se porque dice refiere? mente, parecer. Esa palabra, si la puede subrayar, es muy importante. Ujú. ¿A qué se refiere cuando dice que estáis perfectamente unidos en una mente, en una misma mente y en un mismo parecer? ¿Sabe por qué hablo de esto? Porque hay gente que dice, bueno, si es que en un parecer, eso quiere decir que yo puedo tener un parecer diferente a Marvin, diferente a Teresa, que es católica, diferente a Juanito, que es evangélico, diferente a Pedro, que es adventista. ¿Se refiere realmente a eso? Pues déjenme decirles que no. La palabra parecer aquí va unido a que habléis todos una misma cosa. ¿Y cómo hablamos todos una misma cosa? Primera de Pedro 4:11. Ahí nos lo va a leer el hermano Marvin. Ujú. Dice, si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Entonces, aquí vamos a encontrar una respuesta en la Biblia, pero vamos a ver en la práctica cómo lo hacemos. Primera de Corintios 1:10 dice que habléis todos una misma cosa. Y primera de Pedro nos da una clave, nos da un camino. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. ¿Estamos de acuerdo? Así tiene que ser. Si alguno hable, que dice, hable conforme a las palabras de Dios. Entonces, empecemos por hacerle una pregunta a nuestra estimada audiencia. El nombre. ¿Cómo se deben llamar los cristianos? Perdón, oye, qué loco lo que estoy preguntando. No, cómo se deben llamar los seguidores de Cristo? Ajá. Esa es la primera pregunta que yo quiero que resolvamos. Y yo quisiera saber si tal vez alguien puede ponernos un mensajito y decirnos, bueno, se pueden llamar mormones, atalayas, ¿cómo se deben llamar? ¿Sabe por qué hablo de esto? Y esto es importantísimo. No podemos, no podemos nosotros decir que creemos o tenemos una misma mente o tenemos un mismo sentir o que hablamos una misma cosa. No podemos decir, si yo digo, ¿usted cómo se llama? Marvin, ¿usted qué es? ¿Qué es usted? Bueno, yo soy cristiano. Cristiano. Ujú. Si usted le pregunta a una persona de allá afuera, dice, bueno, yo soy cristiano católico. Si Ay, usted le pregunta a otro, dice, yo soy cristiano testigo en contra de Jehová. Si usted le pregunta a otro, dice, yo soy testigo mormón. Yo soy cristiano mormón. Yo soy cristiano, yo soy cristiano pentecostal. Entonces, la pregunta inicial aquí es, entonces, ¿cómo hacemos? Si yo me llamo cristiano, y escúchenme bien lo que voy a decir, no acepto que nadie me diga ni que soy católico, ni evangélico, ni adventista, ni mormón, ni solo Jesús, lo que ustedes quieran, no. Pero la pregunta aquí es, hermano Marvin, ¿es porque yo quiero que me llamen cristiano o porque yo me llamo cristiano? ¿Qué exacto. dice la palabra de Dios? Así mismo. En cuanto al nombre, es muy importante. Vamos a ir
a el libro de Hechos, capítulo 11, versículo 26. A ver, ya voy a primeramente dejar este guardadito para que por si hay que volver a él. Okay. Hechos 11, 16. Ya sale, ya sale. 26. Hechos 11, A 26. 26. Ahí está, hermano. ¿Lo leo? Por favor, despacio y Con con buena letra. puntuación, porque yo creo que esto le queda a la gente, pero muy, muy en claro hoy. Ok, dice, y se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. ¿Por qué es importante hacer énfasis a esto, mi estimado hermano y toda la gente que nos está escuchando? ¿Saben por qué? Porque resulta que ese nombre no fue que a Fernando Castaño se le ocurrió, ni a Marvin Soto, no. Ese nombre fue un nombre que la boca de Dios pronunció, porque estaba profetizado. Isaías capítulo 62, versículo 2. ¿Lo puede leer, hermano? Ujú. Voy a buscarlo acá. Isaías 62:2, me dijo, ¿verdad? Ya casi aparece, ya casi. Ahí está. Dice, entonces verán las gentes tu justicia y todos los reyes tu gloria, y te serán puesto un nombre nuevo que la boca de Jehová nombrará. Es poderosamente estos dos pasajes. Déjenmelos ahí, por favor. En Isaías 62:2, cuando dice un nombre nuevo, en el contexto de Isaías, está hablándole al pueblo judío y les está diciendo que a ellos se les iba a cambiar el nombre. Ojo, un nombre nuevo, y dice que ese nombre lo iba a pronunciar la boca de Dios. Cuando usted viene a Hechos capítulo 11, versículo 26, cuando dice, y a los discípulos se les llamó. La palabra en el idioma griego se les llamó, es la misma idea que tiene el hebreo en Isaías 62:2. La boca de Dios pronunció este nombre. Y aquí cuando dice que se les llamó, fue por la providencia divina. Fue Dios el que propuso este nombre para los seguidores de Cristo. Entonces, por eso es muy importante, porque cuando hablamos de cristianos, ¿quiénes son los cristianos? Bueno, dice que se les llamó en Antioquía cristianos. Ahora vamos a ir a primera de Pedro 4:16, pero déjeme a Isaías un momentico ahí que quiero enseñar algo más. Okay. Si me pudiera dejar Hechos 11:26 también sería magnífico. Si no, no importa. Primera de Pedro 4:16. Ok, vamos a buscar acá. 4:16. Cualquier cosa, nada más regresamos. Dice, pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Oye, primera de Pedro 4:11 dice que el cristiano no se avergüenza, sino que glorifica a Dios por eso. Muy, muy, muy importante. No se avergüenza. Entonces, aquí hay un problema. Tenemos que en la boca de Dios iba a pronunciar un nombre nuevo. Hechos 11:26 dice que se les llamó por primera vez en Antioquía cristianos. Y en Hechos capítulo 4, en primera de Pedro 4:16 dice que si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino que glorifique a Dios por ello. Entonces aquí hay una pregunta. Si alguien está conmigo reunido y dice que es cristiano evangélico, cristiano católico, eso quiere decir que no estamos hablando la misma cosa. Puede quitar a Isaías, ponerme ahí, primera de Corintios, capítulo 1, versículo 10, hermano,
si es tan amable. Claro. ¿Dónde está Isaías? Ojo, el nombre que la Biblia enseña es cristianos. Y es muy importante recalcar por este nombre, porque resulta que el cristiano es uno que sigue las enseñanzas de Cristo. Hechos 2:42 dice que perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Y en segunda de Juan 9 dice que el que no persevera en la doctrina de Cristo no tiene a Dios. Ahora, vea primera de Corintios 1:10. ¿Lo tiene, hermano? Sí. Dice aquí, os ruego. Léalo, por favor, léalo. Os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa. Deténgase ahí, subráyelo. Que habléis todos una misma cosa. Si yo me llamo cristiano y otro se llama católico, otro se llama bautista, otro se llama pentecostal, pregunto, ¿no desobedecen el mandamiento de Primera de Corintios? Vea el versículo 11, ahí mismo en Primera de Corintios 1:11, súbalo ahí al 11. Léalo, por favor. Dice, porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé, que hay entre vosotros contiendas. Amén. Esto es muy importante que todos, por favor, lo vean. Cuando yo digo, si yo estoy en una reunión con un poco de gente y digo, bueno, yo soy cristiano, otro dice, no, es que yo soy católico. Entonces, la pregunta sería, ¿cómo hacemos con un incrédulo, una persona que quiera obedecer el evangelio y yo diga que soy cristiano y otro diga que es cristiano bautista, otro que diga que es cristiano católico, otro que diga que yo soy cristiano mormón, etcétera, etcétera? Entonces la pregunta es, ¿dónde se encuentran estos nombres dobles en la Biblia? ¿Se ha preguntado alguna vez eso? ¿A dónde aparece el nombre de cristiano católico? ¿O a dónde aparece el nombre de cristiano evangélico? No aparecen. Entonces, cuando empezamos por algo muy sencillo, el nombre. Entonces, si el nombre entre usted y yo no coincide, es porque hay algo malo. ¿O no, hermano Marvin? Así mismo es, porque hey, tiene que haber una coincidencia en el sentido de que si vamos a hablar todos una misma cosa y vamos a tener un mismo parecer, no puede ser entonces que ya solo con el nombre ya haya diferencias. A los amigos evangélicos sacaron una cancioncita que decía algo así más o menos. Dice, no importa la iglesia que tú vayas, no importa el nombre que tú lleves, con tal de que tú alabes a Cristo. Y realmente eso será cierto. No importa la iglesia que tú vayas, no importa el nombre que tú lleves. A ver, ¿qué pasaría si yo le dijera a usted Marvin Alvarado Soto? ¿Usted contestaría ese nombre? Imagínese que uno cuando va a alguna cita médica o alguna, que uno agarra un número mientras espera que lo llamen a uno o así, ¿verdad? A mí me han dicho eso. Bueno, ¿cuál es su nombre? Nombre y apellido, ¿verdad? Todo, nombre completo. Y cuando yo estoy esperando ahí, a veces dicen Marvin y yo me quedo así atento, pero no es Marvin Soto Flores, sino Marvin otro. Y entonces tengo que quedarme ahí porque no es a mí que me están llamando, ¿verdad? Aunque entonces, el eso nombre quiere parece... decir que el nombre sí importa. Claro que sí. Porque el nombre, y a donde los quiero llevar es que el nombre identifica al cuerpo. Exactamente. Es muy importante esto. Cuando a mí me dicen, o esta semana, creo que fue ayer, o el viernes, no me acuerdo, estuve en una plataforma y me dice un hermano, disculpe, usted es Luis Castaño Botero. Le dije, sí. Me dice, ¿y usted conoce a Fernando Castaño? Y le dije, no, es que soy el mismo. Me dice, qué interesante. ¿Por qué llamo énfasis a esto? Es porque el nombre sí tiene que ver mucho. Cuando una persona dice que es cristiano católico, cuando una persona dice que es cristiano evangélico, o cuando una persona dice que es judío mesiánico, o que es testigo en contra de Jehová, el problema no es que se llamen así, no, señores. El problema es que con ese nombre llevan un cuerpo de doctrina, llevan un cuerpo de enseñanza, llevan una manera de actuar,
llevan una manera de predicar. Y tan es así que yo recalco, como decía anoche en una prédica que estaba con una gente por allá es que no sé si era Nambí, bueno, en Nicoya para adentro, yo me acuerdo que era. Y el punto que decíamos era esto. La señora me dice, es que la Biblia me dice que somos católicos romanos. Yo le digo, bueno, amén. Pues yo le pregunto, si usted es católica romana, ¿por qué usted no va y se reúne con los mormones? Jamás. No, no. Y había un señor que era testigo de Jehová, y yo, testigo en contra de Jehová. Yo le decía, no, si usted es testigo, ¿por qué no va a la iglesia católica y se reúne ahí? Si son lo mismo. Me dice, no, jamás. Entonces, ese jamás a mí me da mucho que pensar. Y me da mucho que pensar en qué, en que cada uno tiene un cuerpo diferente. Entonces, el nombre, claro que sí importa. Y cuando usted se llama un nombre diferente al que dice la Biblia, ya empezamos con problemas. Porque ese nombre doble, cristiano católico, cristiano pentecostal, la Biblia no los llama así. Eso no existe. Ahora, hay otro detalle importante, hermano Marvin. Es en cuanto al nombre de la iglesia. La gente dice, no importa la iglesia que tú vayas. ¿Será cierto eso? Ayer me preguntaban, pero bueno, entonces, ¿usted a qué secta, pertenece usted? Yo, a ninguna secta. ¿Cómo? Si todos tenemos una secta, una religión donde pertenecemos, sí, ustedes tienen una secta, nosotros no. ¿Cómo? ¿Por qué? Bueno, les voy a explicar por qué. En Romanos 16:16, si me lo pone ahí el hermano un momentico. Vamos a poner acá. Porque este cursor a veces me juega sucio. Vamos a Romanos 16:16. Pasaje conocido. Ajá, ya le aparece por ahí. Léalo, por favor. Dice, saludaos los unos a los otros con ósculo santo. Os saludan todas las iglesias de Cristo. Os saludan todas las iglesias de Cristo. La pregunta aquí es, entonces, ¿a qué iglesia se refiere ahí? ¿Será que por qué Pablo no dijo, os saludan todas las iglesias de Cristo católicas? O os saludan todas las iglesias de Cristo pentecostales. Os saludan todas las iglesias de Cristo metodistas. Os saludan todas las iglesias de Cristo unitarios. No dice el pasaje así. ¿Iba a decir algo, hermano? No, que diga, porque alguno puede pensar, porque en esa época no estaban, pero que diga, os saludan todas las iglesias de Cristo judías, que hubiera dicho Pablo, que sea. Amén. Pero no dijo eso. Pero entonces, ¿por qué es importante ese nombre? ¿Saben por qué? Porque resulta que ese nombre identifica, no es que se llame así, pero identifica, en el idioma griego hay una expresión cuando dice, os saludan todas las iglesias de Cristo. La palabra de es está en modo de genitivo o de pertenencia. Aquí la idea cuál es que las iglesias, aunque estaban en diferentes lugares, en Corinto, en Éfeso, en Tesalónica, en cualquier lugar del mundo, todas tenían un solo dueño, eran de Cristo. ¿Y saben por qué eran de Cristo? Mateo 16:18 nos va a decir por qué. Y después Hechos 20:28. Esos dos pasajes son muy importantes. Si pudiéramos dividir la pantalla, hermano, dejar Romanos 16:16 con Mateo 16:18. Vamos a ir a Mateo. Y después Hechos 20:28, para lo que quiero explicar. Mateo 16:18 dice, vamos a ver, por aquí tengo, aquí está. Dice, y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Amén. Entonces,
Cristo edificó mi iglesia. ¿Y cuál es mi iglesia? Os saludan todas las iglesias de Cristo. Ahora ve qué importante. ¿Cómo la compró? Hechos 20:28. Aquí esto. Hechos 20:28. Dice Hechos 20:28. Vamos a ver, por aquí está, ya aparece, ya casi aparece. Ahí está. Dice, por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. Yo quiero que todos presten atención a esto. La Biblia dice que os saludan todas las iglesias de Cristo. En el libro de Mateo, capítulo 16, que me lo harían por ahí. En Mateo 16:18 tenemos algo, y es de que esas iglesias de Cristo es porque Él las edificó. Y resulta que cuando dice la Biblia que Él las edificó, ¿fue por qué? Porque fue comprada con la sangre del Señor. Entonces, aquí hay un detalle muy importante. Si todos habláramos una misma cosa, cumpliéramos el mandamiento de 1 Corintios 1:10, entonces todo el mundo tendría que hablar de que os saludan todas las iglesias de Cristo. Entonces, cuando usted le preguntara a alguien, ¿usted a qué iglesia pertenece? A la iglesia de Cristo. Pero, a ver, hermano Marvin, ¿qué contesta automáticamente la gente así? No lo piensan dos veces. No, yo pertenezco a la iglesia, Dios es amor. Yo pertenezco a la iglesia, la luz del mundo. Yo pertenezco a la iglesia católica romana. Escuchen esta palabra. Yo pertenezco a la iglesia pentecostal. Entonces la pregunta aquí es, ¿cuándo van a pertenecer a la iglesia de Cristo? Señores, por favor. Y vamos más al fondo. Hay católicos que dicen que es que la iglesia católica romana, como es la más antigua, entonces es la iglesia de Cristo. Qué bonito, pero qué bonito hablan. Pero qué falsedad más grande. Porque la iglesia católica romana es la secta más grande que hay en el mundo y fue la primera que se fundó. En eso sí tienen razón. Pero fue hasta el siglo VI. Mientras que la iglesia que estamos hablando aquí, Romanos 16:16 y Mateo 16:18, se funda en Jerusalén. Escúchenme todos, la iglesia que Cristo fundó no es de origen griego, no es de origen romano, no es de origen americano, no es de origen inglés, es de origen judío. Muy importante ese detalle, porque cuando Cristo pronunció estas palabras, no existían ni los evangélicos, ni los mormones, ni los testigos de Jehová, ni los atalayas, ni ninguna secta que hay en el mundo. Entonces, hagámosle una pregunta al texto, hermano Marvin. 1 Corintios 1:10, que penséis todos una misma cosa. ¿Cómo podemos hacer para que la gente entienda estas palabras? Porque, ojo, con solo ese versículo ya tenemos dos pecados. ¿Cuál es el pecado? No llamarnos cristianos y no pertenecer a la iglesia de Cristo. Ahí hay dos pecados graves. ¿Qué opina usted, hermano Marvin? Es que el punto aquí también, lo que usted dice, hermano, es muy interesante y muy necesario, porque si el nombre identifica a la persona y si también esa persona adquiere algo, ¿verdad? Por ejemplo, una casa. Entonces, si esa casa es de la persona, porque se identifica por ese nombre, cualquier otro nombre que no identifica lo que es la propiedad de la persona, pues no la va a poder reclamar. Es decir, en otras palabras, si yo digo que soy católico, que soy mormón, que soy testigo de Jehová, ¿verdad? Pues yo voy a poder reclamar esa identidad. Está bien. ¿Verdad? Sí, está bien. Voy a poder decirle a todo el mundo, soy judío mesiánico, soy católico, soy mormón, está bien. Todo eso. Pero así es como me van a reconocer. Ese es el punto, hermanito. Ese es el punto. El punto es de que cuando usted dice soy cristiano católico, entonces usted no puede reclamar ser cristiano. Exacto. ¿Por qué? Porque usted dice yo soy cristiano católico, entonces lo van a identificar con adorar imágenes, con adorar a la Virgen María, con hacer el rosario. Las tradiciones, ¿sí?
lo van a, si usted dice, yo soy cristiano evangélico, automáticamente así lo van a relacionar con qué. Ah, yo hablo en lenguas, yo pido el diezmo, yo hago oraciones, yo hago oración para que la gente reciba el Espíritu Santo. Yo le digo a la gente que levante su mano, haga una oración de fe. ¿Por qué? Porque soy un cristiano evangélico. Además, no porque me llame cristiano evangélico, porque pertenezco a la iglesia evangélica. ¿Por qué? Entonces yo digo, entonces donde ustedes van, hay una pastora o hay un pastor. Entonces, es muy importante identidad. Ese es el punto que yo quiero enseñar hoy. Identidad. Las palabras nos identifican a nosotros. Entonces, es muy, muy necesario que entendamos cuál es mi identidad. Cuando yo hablo de la iglesia de Cristo, estamos hablando de la iglesia del Señor, de la iglesia que Él compró con su sangre, de la iglesia a la cual es el mismo reino. Por decir algo, si una persona viene y me dice, es que yo soy testigo en contra de Jehová, automáticamente así nos damos cuenta de qué, de que no es un cristiano, es una persona que puede ser muy honesta, no lo podemos en tela de duda, pero que sencillamente es una persona que sigue la doctrina de la Westover y que es una iglesia que nace en Estados Unidos. Entonces, ¿cómo aplicamos este principio que nos enseña la palabra de Dios? En el libro de Judas, capítulo 1, versículo 3. Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros y exhortaos que contendáis ardientemente por la fe, la cual ha sido dada una vez a los santos. Yo pregunto, ¿por qué ustedes creen que Judas llamó a los hermanos a contender por la fe? Si no es necesario, si no es tan importante a la iglesia que usted vaya, si no es tan importante cómo lo llamen a usted, ¿por qué ustedes creen que el apóstol Judas insiste en esas palabras? ¿Cómo vamos a hacer entonces? Llevamos 2 mandamientos en los cuales la gente no puede decir que obedece a Cristo en cuanto a os ruego, hermanos, que por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros división, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Yo pregunto, estimado oyente, estimado amigo, ¿cómo podemos hacer para que haya una misma mente, para que haya un mismo parecer? ¿Cómo hacemos para llevar a cabo este mandamiento? Porque saben una cosa, el pecado más grande que el mundo religioso tiene hoy en día, ¿saben cómo se llama? Es que hay mucha división. Hay muchas iglesias de origen humano. Sí, hay muchas iglesias, pero el problema es que la gente no quiere contender por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Por eso, con todo mi respeto, yo le digo que mucha gente a mí me llama hermano, pero créanme que no somos ni siquiera primos. Qué pena tener que decirles esto. ¿Sí? ¿Saben por qué? Porque hay hermanos consanguíneos o hay hermanos más que todo por consanguinidad. Pero cuando una persona quiere llamarme hermano, ¿sabe por qué? Yo no acepto que nadie me diga hermano, le voy a decir algo. Si a mí una persona de afuera me dice, hola hermano Fernando, es porque él quiere pertenecer a mi familia. Él quiere parte de mi herencia. ¿Me comprenden? ¿Sí me está escuchando, hermano Marvin? Sí, claro. Y entonces, es que, perdón, hermano, pero cualquiera puede decir lo que quiera, ¿verdad? Que sea así, ese es el punto, ¿verdad? Que lo reconozca así la persona. Cualquiera puede llegar y decirle, oiga, Fernando, usted es mi hermano de sangre, usted y yo nacimos de la misma mamá. Puede decirlo. Es que, hermano, el problema es ese. ¿Por qué? Cuando vea con los artistas que hay en el mundo secular,
Me llama mucho la atención cuando después de que mueren, dicen, yo soy el papá, yo soy el hijo de Julano de tal. Exacto, sí. Usted es el hijo, venga, pruebe que usted es el hijo, Pruébelo. Ujú, pruébelo. ujú, Entonces, por eso cuando aún hermanos de la iglesia tienen ese grave problema que a todo mundo llaman hermanos, no, ujú. es que perdone, y les amo en el amor de Cristo, pero el católico no es mi hermano, el pentecostal no es mi hermano, el bautista no es mi hermano, el, el judío mesiánico no es mi hermano, no somos ni siquiera primos. Ese es el problema grave de esto. Por eso el apóstol escribió de que habléis todos una misma cosa. Ahora tenemos otro problema todavía mayor, hermano eh, Marvin, Ujú. el bautismo. ¿Qué significa la palabra bautismo? ¿Usted no me le puede ayudar a la gente? ¿Qué Claro, dice? ¿Qué significa la palabra bautismo? la palabra bautismo es una palabra griega, porque así fue como se escribió el Nuevo Testamento, pero lo que quiere decir es sumergir, hundir, Exactamente. o sea, es cubrir completamente. Es muy importante en cuanto al otro punto que vamos a ir. En Hechos capítulo 8, versículo 36, vea qué importante este pasaje. Hechos 8:36. ¿Puedo deshacer lo que tengo aquí Sí, o lo hermanito, sí. mantengo? Ok. Hechos, 8:36. eso ya voy Y para allá. después Hechos 10:48. Ujú. Dice aquí el 36, yendo por el camino, llegaron a cierta agua y dijo el eunuco, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Oiga, entonces el bautismo necesita agua. Vean Hechos 10:48. Voy a ponerlo aparte para que se pueda leer los dos juntos. Hechos 10:48. 48. Ok, ya casi aparece por aquí. Ahí está. Dice, y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedase por algunos días. Ojo, qué interesante estos dos detalles. En Hechos 8:36 dice que yendo por el camino llegaron a cierta agua y dijo el eunuco, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? El agua, eh, o sea, el bautismo implica agua. Y qué importante porque cuando la persona hace esto, Hechos 10:48 nos aclara que mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. O sea, que el bautismo era por la autoridad de Jesús. Es muy importante. Entonces, tenemos un serio problema. Esta gente se bautizó por la autoridad de Cristo en agua. Qué importante. ¿Quiénes son los que se bautizan en agua? Según Marcos 16:16, ¿me lo puede leer por ahí, hermano? Claro. Si usted me Eh, pudiera poner en la primera pantalla, en la parte de abajo, Marcos 16:16 sería espectacular para lo que quiero ok, explicar. ok, dame un Y en la chancecito. otra pantallita, Hechos 2:38. Sí, correcto. Ya lo pongo para que quede ahí. 36 por acá y vamos con Marcos. Marcos 16:16. Ahí está. En Marcos 16:16 es muy importante lo que dice Jesús. Palabras de Jesús dice, el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Entonces, en cuanto al bautismo, se necesita agua, tiene que ser por la autoridad de Cristo y por el bautismo dice que nos da salvación. Ojo, qué importante. Tres aspectos importantes. El bautismo, el creer y ser bautizado nos hace salvos a nosotros. Ahora, vea qué importante también el otro pasaje, Hechos 2:38. Vamos a buscar ahora. Tal vez en la segunda pantalla me lo podría poner ahí, hermanito, para Sí, dejar los 4 versículos ahí. Excelente ahí. Hechos. Hechos 2:38. Ok, vamos a buscar.
Ya deja nada más el que estamos de primero. Hechos 10:48 y el otro lo Oh, va a aparecer ok. aquí arriba. El otro va a ser Hechos 2:38. Y ven, va qué importante lo que vamos a aprender hoy. El Espíritu Santo a través de Pablo nos mandó a que pensáramos todos una misma cosa. Entonces, ya dijimos que en cuanto al nombre, tenemos problemas con todo el mundo, porque todo el mundo dice católico, cristiano adventista, cristiano y un apellido. La Biblia solamente habla de un nombre. En cuanto al nombre de la iglesia, tenemos un mismo problema. Iglesia católica, iglesia adventista, iglesia pentecostal, pero no se llaman iglesias de Cristo. Segundo problema. En cuanto al bautismo, tenemos un tercer problema y estas tres cositas que estoy enseñando hacen que no pensemos igual, que haya división entre nosotros. ¿Por qué? Porque en Hechos 8:36 dice que el bautismo necesita agua. Qué importante. Y en Hechos 10:48 dice que el bautismo tiene que ser por la autoridad de Cristo. Y en Marcos 16:16 dice que el hombre debe creer y ser bautizado para ser salvo. Oye, qué interesante. Entonces el bautismo es para salvación. Y en Hechos 2:38, qué importante lo que nos enseña la Biblia. Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Cristo Jesús para el perdón de los pecados. En esto hay un problema. Si usted habla con un católico, le dice, sí, ¿cuál es el problema del católico? Se los voy a enseñar. El católico le dice, sí, nosotros bautizamos para el perdón de los pecados. Yo te bautizo, le echa un poquito de agua. Yo te bautizo en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo. Pero eso no es un bautismo. No. Eso, tirarle agüita en la cabecita a un niño, no es. Además, un niño no puede arrepentirse, no puede creer. Entonces, en ese aspecto, esta congregación no está cumpliendo con el mandamiento que habla Hechos 2:38. Entonces, está violentando el mandamiento de 1 Corintios 1:10, que habléis todos una misma cosa. Si usted habla con un solo Jesús, usted le dice él a usted, no, es que el bautismo tiene que ser en el nombre de Jesucristo. Entonces tiene un problema con Mateo 28:19. Y de hacer discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Oye, qué interesante. El solo Jesús o los unitarios tienen problemas. Y por eso es que ellos no creen en la Biblia. Ellos no creen en la palabra de Dios y ellos no creen en que podemos o que debemos tener un mismo sentir. Porque para ellos Mateo 28:19 no es lo mismo que Hechos 2:38. Claro que es lo mismo. Las palabras que Jesús dijo en Mateo 28:19 son las mismas que dijo el Espíritu Santo en Hechos 2:38. ¿Por qué? Porque cuando se dice en el nombre, no es un nombre personal, sino bajo la autoridad de Cristo. ¿Se dan cuenta? Entonces ya tenemos problemas. Entonces, en cuanto al bautismo, todas estas iglesias no cumplen con el mandamiento. ¿Cuál es el mandamiento? Léalo, aunque no lo quite esta pantalla aquí. Léalo solos, por favor. 1 Corintios capítulo 1, versículo 10 y 11. ¿Puede leérmelo, por favor, hermano? Claro. 1 Corintios 1, 10 y 11. Ya lo leo. Ya lo tengo aquí. Dice: os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer, porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé, que hay entre vosotros contiendas. Ok. Entonces, cuando una persona no cree que el bautismo es para el perdón de los pecados, cuando una persona no cree que hay que creer y bautizarse para ser salvo, cuando una persona
no cree que el bautismo puede ser en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo o en el nombre de Jesucristo, no está llevando a cabo el mandamiento de que penséis todos una misma cosa. Y hay un problema grave. Si todos, y grábense en todos esto por favor, si todos hablaran lo que la Biblia enseña, hablarían la misma cosa. Pero cuando la gente no habla lo que dice la Biblia, sencillamente la gente está hablando de un bautismo que no es bíblico. Cuando la gente habla de un rociamiento en vez de una inmersión, está hablando de otro bautismo. Cuando la gente dice que el bautismo no es para el perdón de los pecados, está quebrantando el mandamiento de que habléis todos una misma cosa. Ya llevamos tres aspectos importantes. El nombre de la iglesia y el bautismo. ¿Y sabe por qué es tan importante el bautismo? Porque en Hechos 2:47, vea lo que dice. ¿Puede leerlo, hermanito, por favor? Dice acá, voy a ponerlo aquí, Hechos 2:47. Dice, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. ¿Cuál iglesia? Bueno, a la de Romanos 16:16. Os saludan todas las iglesias de Cristo. A la de Mateo 16:18. La iglesia, yo edificaré mi iglesia. O a la iglesia que habla Mateo, Hechos 20:28. La iglesia del Señor, la cual él compró con su sangre. Entonces, ¿esto qué nos da a entender? Que la iglesia católica no fue comprada con la sangre de Cristo. La iglesia mormona no fue comprada con la iglesia de Cristo. La iglesia evangélica no fue comprada con la sangre de Cristo. La iglesia adventista y todas estas sectas no han sido compradas con la sangre de Cristo. Por eso es que hay tanta división en el mundo religioso. ¿Saben por qué? Porque todos no quieren pensar de una misma manera. Todos no quieren aceptar la enseñanza de la Biblia. Ahora vamos a entrar a un tema muy problemático, hermano Marvin. Usted va a un grupo religioso y usted tiene de dónde escoger. ¿Le gusta la música ranchera? Vamos a un lugar donde ponen música ranchera. ¿Le gusta el rock? Vamos a un lugar donde escuchan música rock y le ponen letra religiosa. Usted va a un lugar donde le guste la música baladita y como salsita, entonces baladita y le ponen música religiosa. Pero ¿qué dice la Biblia? Yo quiero que el hermano puede quitarme estos pasajes si usted desea y me busque Efesios 5:19 y Colosenses 3:16. Estos dos pasajes. Vamos con Efesios 5:19. Efesios 5:19. La Biblia enseña, y para ir, mientras que el hermano va buscando esto, que la gente en el primer siglo, los cristianos, nunca utilizaron instrumentos mecánicos para adorar a Dios. Y ahí están. Un poquito Colosenses 3:16 y me puede ir buscando el Salmo 150, por favor. Y yo quiero que ustedes vean la relación entre estos tres pasajes que son espectaculares cuando aprendemos a entender esta palabra. Resulta que Efesios 5:19 es un pasaje sencillo, clarísimo, igual que Colosenses 3:16. ¿Qué dice Efesios 5:19, hermano Marvin? Dice, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Ojo, el mandamiento aquí, ¿cuál es? Cantando y alabando. ¿A dónde vamos a cantar y alabar a Dios? En vuestros corazones. Es sencillo, ¿o no? Claro. Vea que dice Colosenses 3:16. Dice, la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros
en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Si ustedes si la gente aprendiera sencillamente a leer estos pasajes y contentarse con lo que dice el pasaje, no hubiera ninguna división. Entonces, ¿qué es lo que pasa? La gente no cree en la Biblia. Cuando usted cita estos dos pasajes, le dicen, pero vea lo que dice el Salmo 150, versículo 1. Léalo, por favor, hermano. Salmo 150, versículo 1, 2 y 3. Dice, alabad a Dios en su santuario, alabadle en la magnificencia de su firmamento, alabadle por sus proezas, alabadle conforme a la muchedumbre de su grandeza, alabadle a son de bocina, alabadle con salterio y arpa. Ve, la Biblia dice que hay que tocar con instrumentos musicales. ¿Es cierto eso? Yo los voy a dejar que mediten una vez, un segundito. ¿Es cierto que la Biblia enseña eso? Hermanos, amigos, gente que está escuchando, ¿es cierto eso? La iglesia hacía eso en el primer siglo. Déjenme decirle que no. Váyase al versículo 1 del Salmo 150, por favor, hermano. Aquí está. Dice, alabad a Dios en su santuario. En la iglesia. Alabadle en la magnificencia No, de su tenga un firmamento. momentico ahí. Alabad a Dios en la iglesia. No dice aquí eso. Dice santuario. El santuario no es la iglesia, hermano Marvin. En el Salmo, el santuario era el lugar donde estaba el templo de Jerusalén. Esa es la clave únicamente del Salmo 150. Alabad a Dios en su santuario. Recuerde que el lugar de adoración era portátil porque se transportaba. No había una casa hecha todavía para el Señor. Tabernáculos. No había un tabernáculo o casa. Es la misma idea, o templo. Pero el punto aquí es que cuando dice alabad a Dios, pero habla en un lugar, el santuario. Entonces, los religiosos de hoy en día dicen, sí, es que la iglesia es el santuario de Dios. Muéstrame un pasaje donde diga que la iglesia es el santuario de Dios allá. No, aquí el santuario es un santuario físico, literal. Otro detalle, está hablando bajo la ley mosaica, no bajo la era cristiana. Mientras que Santiago capítulo 5, versículo 19 dice, hablando entre vosotros con salmos, con himnos, cánticos espirituales, cantando, es un gerundio, es una acción que se repite constantemente, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Y Colosenses 3:16, aleluya, qué importante lo que dice Colosenses 3:16. Léalo, por favor, 3:16. La palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos. Permítame. Okay. La palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros. ¿Cómo va a morar la palabra de Cristo? El pasaje nos va a decir. ¿Cómo lo hace? Enseñándoos y exhortándoos unos a otros. Amén. Siga. Toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos, himnos y cánticos espirituales. Cantando, escuchen todos, cantando con gracia en vuestros corazones. Otro problema grave que tiene la música mecánica, y eso lo vamos a ver en un estudio más adelante, ya más detenidamente, es de que solamente los levitas podían tocar con los instrumentos de música. Nadie más. Y estos instrumentos de música se tocaban a la par de los sacrificios. Entonces la gente viene y dice, pero David danzó, ¿sí? ¿Y qué con eso? ¿Qué pasa con que David haya danzado? ¿Eso le da autoridad a usted para danzar hoy en día? En Romanos capítulo 15, versículo 4, ¿lo puede leer el hermano? Claro. Dice Romanos 15:4. Porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las escrituras
tengamos esperanza. Qué importante. El Antiguo Testamento es palabra de Dios, pero no podemos sacar mandamientos del Antiguo Testamento para aplicárselos a la gente hoy en día, como la gente hace con el diezmo o con la música o la guarda del sábado. Si guardan esos mandamientos, entonces yo pregunto, ¿por qué no se circuncidan? ¿Por qué no hacen sacrificios? ¿Por qué no matan machos cabríos? Que era parte también de los mandamientos que habían bajo la ley. ¿Sí me están entendiendo? Entonces, tenemos otro problema. El nombre es diferente al que el mundo religioso utiliza. El nombre de la iglesia es diferente. La práctica del bautismo es para el perdón de los pecados y el 90% de los religiosos no creen que el bautismo es para el perdón de los pecados. Y los mormones bautizan para el perdón de los pecados. Sí, es verdad, pero no lo bautizan a usted si usted no cree que José Smith es profeta de Dios. La iglesia católica bautiza para el perdón de los pecados. Es verdad, pero no bautizan a nadie, porque al niño no lo bautiza, le chorrean un poquito de agua en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y es para el perdón de los pecados, pero no es el bautismo bíblico. Y tenemos un tercer candidato, los unitarios. Bautizan para el perdón de los pecados. Es verdad, nadie discute eso. Pero ¿por qué es un bautismo que no es el bautismo bíblico? Porque ellos le enseñan a usted antes de que usted sea bautizado, usted tiene que creer que el Padre es el mismo Jesús, que el Espíritu Santo es el mismo Jesús. Por eso se llaman los unitarios. Y ellos bautizan a la gente para pertenecer a la iglesia unitaria. Mientras que Hechos 2:38 dice que arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Cristo Jesús para el perdón de los pecados. Y eran añadidos, Hechos 2:47, y el Señor añadía a la iglesia los que iban siendo salvos. ¿Quiénes son los de la iglesia? Sencillo, mi estimado amigo, Romanos 16:16, os saludan todas las iglesias de Cristo. No existía la iglesia católica, no existía la iglesia evangélica, no existía ningún grupo religioso de todos los que existen hoy en día. Y esta iglesia, cuando la gente creía, se arrepentía, se bautizaba para el perdón de los pecados y perseveraba hasta el fin, ellos cantaban himnos espirituales al Señor. ¿Se dan cuenta? Entonces, por eso no podemos decir que son ustedes mis hermanos, porque ustedes creen totalmente diferente a lo que yo creo. ¿Es muy duro? Sí, es muy duro, pero es la realidad. Nadie puede ser mi hermano si no tiene la misma doctrina que yo. Así como el evangélico llama a otro evangélico hermano, ¿sabe por qué lo llama hermano? Porque tienen la misma creencia. Así como el católico llama a otro católico hermano, porque tienen la misma creencia. Y me llama mucho la atención, porque el católico llama al protestante y le dice hermano separado. ¿Sabe por qué? Porque es una manera de disfrazar, porque no lo consideran su hermano. Es muy duro esto, hermano Marvin. Sí, claro, me acuerdo lo que dijo Jesús acerca de esta palabra hermano, ¿verdad? Que dice, tu madre y tus hermanos te buscan, dice, ¿eh? Y dijo Jesús, ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Amén. Todos aquellos que cumplen la voluntad de Dios. Ese es mi hermano, mi hermana y mi madre, es decir, mi familia. Entonces, tenemos 4 aspectos importantes. El nombre es cristiano. El nombre de la iglesia no es que se llame Iglesia de Cristo, pero se puede decir Iglesia de Cristo, Iglesia del Señor, la reunión de los santos, la congregación de los primogénitos. Pero el punto, diga hermano. La casa de Dios, la familia de Dios, todo Pero eso. el punto es que es la iglesia de Cristo, Romanos 16:16. ¿Por qué? Porque Él la compró con su sangre. Le pertenece a Él. Le pertenece a Él. Tenemos un nombre, cristianos, una iglesia, iglesia de Cristo. Qué importante esto. Tenemos un solo bautismo. El bautismo es para el perdón de los pecados. Los que no creen que el bautismo es para el perdón de los pecados van a tener que arrancar de sus Biblias Marcos 16:16. El que creyere y fuere bautizado será salvo. Hechos 2:38. Tienen que arrancarlos de sus Biblias cuando dice arrepentidos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Cristo Jesús para el perdón de los pecados.
Y van a tener que arrancar de sus Biblias Primera de Pedro 3:21, que dice: el bautismo que corresponde a esto ahora nos salva. Y entre paréntesis dice: no quitando las inmundicias de la carne, sino como con una buena aspiración, una buena conciencia para con Dios. En esos pasajes de las Biblias y ahí sí pueden decir lo que ustedes quieran. Sin embargo, si no pueden arrancar esos pasajes de la Biblia, les toca sencillamente dos cosas: o se vuelven incrédulos o se vuelven creyentes. No hay otra salida. Ahora tenemos otro punto muy importante: la música. Qué pena lo que voy a decir. Se me cae la cara a mí de vergüenza y no lo digo con sarcasmo, de verdad. Es una vergüenza cuando usted pasa por ciertos lugares y son esos escándalos, son bailes, la gente se tira al suelo, se revuelca y sencillamente dicen: es que es el Espíritu de Dios. Perdónenme, discúlpenme, no sean sinvergüenzas. El Espíritu Santo nunca se mueve de esa manera. El Espíritu Santo, la Biblia dice que Él me redarguye de pecado, me convence. Estos dos aspectos son muy importantes. En Marcos 16:18, ¿me lo puede leer el hermano? Ahí, quédese en pantalla, solo léalo. Perdón, Juan 16:18. Ok, ya se lo pongo, dice Juan 16:18. Porque estábamos como con 4 o 5 pasajes aquí, ¿verdad? ¿Sí? Es que es una cosa, hermano, que quiero reiterar, ¿verdad? Porque aquí no hablamos solamente por hablar o nada más porque se nos ocurrió. Queremos probar con la Biblia, que es la Biblia la que dice estas cosas. Amén. Dice 16:18 de Juan. Decía pues, ¿qué quiere decir con todavía un poco? No entendemos lo que habla. Jesús conoció que quería preguntarles y les dijo, sigo leyendo, hermano. No, el 26, es el El 26, 26. 23 al 26. Ok. Juan 26. 16, 23 al 16. Ok, aquí lo tengo ya. Dice, en aquel día no me preguntaréis nada. De cierto os digo, que todo cuanto pidiereis al Padre en mi nombre, os lo dará. Hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Pedid y recibiréis, para Amén. que vuestro gozo sea cumplido. Estas cosas os he hablado en alegorías. La hora viene cuando ya no os hablaré por alegorías, sino que claramente os anunciaré acerca del Padre. Y dice el 26, en aquel día pediréis en mi nombre y no os digo que yo rogaré al Padre por vosotros, pues el Padre mismo os ama porque vosotros me habéis amado y habéis creído que yo salí de Dios. Ok. Siempre en esos pasajes se habla es de que el Padre envió al Hijo. Entonces, tenemos que aprender es a oír siempre al Hijo. Y qué importante es porque, como estábamos diciendo ahorita, el Espíritu Santo no actúa brincando. El Espíritu Santo no actúa haciendo hablar a la gente cosas incoherentes. No, el Espíritu Santo lo que hace es que convence de pecado, nos redarguye, nos exhorta, nos dirige, nos consuela. Esa es la función del Espíritu Santo. Pero yo quisiera que alguien me mostrara un pasaje en la palabra de Dios que diga que el Espíritu Santo empieza a poner a la gente a temblar o a brincar o a revolcarse en el suelo. No, qué pena. Y no quiero ofender su creencia. Pero si usted es de los que creen en eso, es el momento que usted siente cabeza y se ponga a analizar qué dice la Biblia. ¿Ustedes creen, estimados amigos, que el Espíritu Santo está en estos lugares? Yo quiero hacer una pregunta con toda sinceridad. ¿Usted cree que en la Iglesia Católica está el Espíritu Santo? ¿Usted cree que el Espíritu Santo está con los mormones? ¿Usted cree que el Espíritu Santo está con los testigos en contra de Jehová? ¿Usted cree que, que el Espíritu Santo está con los pentecostales? Yo no creo. Qué pena decirles, pero no creo. No creo
en lo que ellos hacen y practican. Y si usted me está oyendo, le quiero decir con toda franqueza, lo invito a esta plataforma para explicarle paso por paso por qué el Espíritu Santo no puede estar en estas iglesias. Porque lo que enseña son doctrinas de demonios, son doctrinas de gente perversa y engañadora. Sí, tal vez usted dirá, ¿usted qué se cree? ¿Que es dueño de la verdad? No somos dueños de la verdad, pero creemos en esta única verdad. No hay más. Esta es la verdad. Y esta verdad me autoriza a mí para decir que ustedes no tienen al Espíritu Santo morando en ustedes. Llámese católico, llámese mormón, adventista, pentecostal, judíos mesiánicos, no tienen al Espíritu de Dios morando en usted. ¿Saben por qué? Porque el mismo Jesús dijo, si creyerais, hablando bajo la ley, si creyerais a Moisés, oiríais mis palabras. Ustedes no quieren escuchar esta palabra y saben, el Espíritu Santo actúa a través de esta palabra. Colosenses 3:16, ¿qué dice? La palabra de Cristo habite. Y escucha ese adverbio que pone ahí el escritor, que habite en abundancia. Ustedes pueden conocer de la palabra, pero ¿qué tan abundante conoce usted de la palabra de Dios? Por eso el Espíritu Santo es otro problema que ustedes tienen. Por eso no podemos hablar la misma cosa. Por eso usted no me puede llamar a mi hermano. Por eso también yo no me puedo llamar ni siquiera primo, porque no somos eso. Ahora, viene otro problema más grave todavía, hermano Marvin. En cuanto al reino. Vamos a leer Marcos 16, 18 y después el versículo 19 para explicar este punto. ¿Por qué es que no hablamos lo mismo? Ustedes no hablan igual que nosotros. Marcos 16, 18 y 19, póngalo en pantalla si es tan amable, hermanito. Claro, ya lo pongo. Saludes a don Edwin, que nos está viendo. Edwin Uriel Díaz y a Estelita Pérez Mejía. Que Dios les bendiga. Que están en la grabación. Léalo, por favor, hermano. Dice el 18 de Marcos 16. Tomarán en las manos serpientes y si vivieran cosas... No. Mateo, hermano, Mateo, me equivoqué. Entonces, Mateo. Usted. Mateo 16, 18. Ah, sí, con razón. En cuanto al reino. Al reino, sí. Dice, y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. El 99% de ustedes que son religiosos no creen que la iglesia es el mismo reino. Y la Biblia dice en Mateo 16, 18, edificaré mi iglesia, y en el versículo 19 dice, a ti te daré las llaves del reino. ¿Y cuándo utilizó esas llaves del reino? En Hechos capítulo 2, versículo 36 en adelante. Sepa pues con toda certeza toda la casa de Israel, que hace Jesús a quien vosotros matasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los demás apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Ahí está utilizando las llaves del reino. ¿Y saben qué es lo más grave? Es que el 99% de la gente religiosa creen que Cristo va, escúchenme todos, Cristo va a venir a reinar por 1000 años. Pues yo quiero desenmascarar esta falsedad. Cristo no va a venir a reinar por 1000 años. Cristo está reinando. Por favor, hermano, léame Efesios o póngamelo en pantalla. Efesios 1, 22 y 23. Efesios 1, 22 y 23 dice, y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Cristo es la cabeza
del cuerpo. Dice que sometió todas las cosas bajo sus pies. Es muy importante este detalle, mi estimado amigo, mi estimado hermano. Es muy importante que usted tome en cuenta es de que él lo dio por cabeza de la iglesia. Y si es la cabeza de la iglesia, ¿es por qué? Porque es el rey. Apocalipsis capítulo 1, versículo 9, vamos a leerlo. El apóstol Juan ya estaba en el reino. Léalo, por favor, hermanito. Dice, yo Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en las tribulaciones, en el reino y en la paciencia de Jesucristo. Estaba en la isla llamada Patmos por causa de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo. Dos cosas importantes. Los grupos evangélicos dicen que va a haber un reinado de 1000 años sobre la tierra y va a haber una gran tribulación. Bueno, el apóstol Juan ya estaba en el reino y ya estaba en la tribulación. ¿Va qué importante? Dice, yo Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación y en el reino. ¿Se dan cuenta por qué usted y yo no hablamos igual? ¿Se dan cuenta que Primera de Corintios capítulo 1, versículo 10 mete en problemas a todos los grupos religiosos de cualquier índole, católico, evangélico, mormón, adventista, los mete en problemas porque hay un mandamiento. ¿Cuál es el mandamiento, hermano Marvin? En Primera de Corintios 1:10. Todos pensemos una misma cosa. Ok, Y que un mismo parecer. sintamos, o que si quiere lea el pasaje, hermano, por favor, Sí. pero no me quite este pasaje de aquí, solo léalo. Ok, 1 Corintios 1:10 dice, necesito 1:10. Os ruego, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa. Que habléis todos una misma cosa. Este es un mandamiento que está en la Biblia y es ignorado por millones. Escúchenme bien. Son millones de personas que dicen ser religiosas y no respetan ese mandamiento que está en Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 10. Que habléis todos una misma cosa. ¿Se dan cuenta? El nombre de la iglesia, la forma del bautismo, el cantar, que es con cánticos espirituales. Oiga, qué importante todo esto. Ahora tenemos el reino. Cristo ya estaba en el reino. Y les voy a decir otro problema mayor todavía en cuanto a la ofrenda. Primera de Corintios 16:2. Vamos a leerlo. Me lo pongo aquí para leerlo. Dice 1 Corintios 16:2. Dice, cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo, según haya prosperado. Eso dice el pasaje. No, no lo cada dice. uno de vosotros ponga parte del diezmo. No dice ese pasaje así, ni en ninguno. Vea lo que dice. En cuanto a la ofrenda para los santos, ¿qué dice? Haced vosotros Ahí está el también. mandamiento. Haced vosotros, ¿cómo? También de la manera que ordené a las iglesias de Galacia. ¿Cuándo? Cada primer día de la semana. O sea que si usted va el martes, va el jueves y el sábado, no tienen por qué pedirle plata. No. Solamente hay un mandamiento el primer día de la semana. ¿Se dan cuenta por qué no estamos hablando de lo mismo? ¿Sabe por qué usted no es mi hermano? Por eso es que usted no es mi hermano. Por eso es que usted no es mi hermana. Por eso es que usted no alcanza a ser ni mi primo siquiera. Qué feo, pero es la realidad. Y les voy a tocar otro punto más grave todavía. Hechos capítulo 20, versículo 7. Dice Hechos 27. El primer día de la semana, reunidos los discípulos Voy a para ponerlo, partir el hermano. pan. Ok. ¿Lo quito Apocalipsis? Sí. Ok. Entonces dice Hechos. Me lo pongo por aquí. Todos estos son
Todos estos son mandamientos, no son opcionales, son mandamientos dados por la palabra de Dios y son mandamientos ignorados por millones de personas que rechazan la palabra de Dios. ¿Y saben qué es lo más importante? Es que todo el mundo llega el domingo y dice, yo amo al Señor, no saben cuánto amo su palabra. No, no se engañe, mi amigo. Usted ama lo que le conviene o pronuncia lo que le sirve o lo que le han enseñado. Muchos ignoran este conocimiento. Muchos lo hacen por falsedad, muchos por ignorancia y muchos porque definitivamente se sienten muy cómodos en la religión en la que están. Así Mira lo mismo. que dice Hechos 27. El primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba, habiendo de salir al día siguiente, y alargó el discurso hasta la medianoche. El primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan. ¿Y qué era partir el pan? Primera de Corintios 11, 23 al 26. Primera de Corintios, capítulo 11, del 23 al 26. Se nos habla de que el primer día de la semana se tomaba la cena del Señor. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracia, lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo. Tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Haced esto en memoria de mí. Pero ¿cuándo lo hacían? Suba al versículo 18, hermano. O 17. Cuando reunís como iglesia. Dice, pues en primer lugar, cuando reunís como iglesia. Ahí, deténgase ahí. ¿Cuándo se tomaba la cena del Señor? ¿Cuándo se cumplía con el mandamiento que está en Primera de Corintios 11:23? Ahí está la respuesta. Cuando reunís como iglesia. ¿Pero qué día? Está la respuesta. Hechos 27. El primer día de la semana. Reunidos los discípulos para partir el pan. ¿Cuándo se reunían los discípulos? Reunir los discípulos es lo mismo cuando, repítame el 18, si puede dejar ahí el 18 con el 27, Primera de Corintios. Voy a ponerlo ahí a la par para que lo puedan ver. A la par. Sí. Y quiero que todos observen este gran detalle. En Hechos 27 dice, el primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan. ¿Y cuándo era? ¿Qué era partir el pan? Primera de Corintios, capítulo 11, versículo 18, dice. Pues en primer lugar, cuando reunís como iglesia. Y cuando reunís como iglesia, ¿qué hacían cuando se reunían como iglesia? Hechos 27, el primer día de la semana, reunidos los discípulos. Reunidos los discípulos es lo mismo que estar reunida la iglesia. ¿Y qué hacían? Partir el pan. ¿Y qué era el pan? Versículo 1 de Corintios 11:23. Ahí está la respuesta. Léalo. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Ahí está el mandamiento. Y estos mandamientos son ignorados por millones y millones de gente que dicen que aman a Dios. Son ignorados por millones y millones de creyentes que dicen que no importa, celebremos la cena del Señor cada mes o cada año, o agarremos un poquito de agua con una galletita de soda. No, señores, eso es ignorar el mandamiento que desde un comienzo estoy martillando con él. ¿Cuál fue el mandamiento? Primera de Corintios 11:10. Repítalo, hermano. Dice. Primera de Corintios 11:10. Primera de Corintios 1:10, hermano, disculpe. Ese es el mandamiento. Vamos a ponerlo acá para que se pueda leer. Os ruego, pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos, no algunos, no varios, habléis todos una misma cosa. Y que no haya entre vosotros divisiones. Esto es importante. Oiga, dos factores importantes. Todos tenemos que hablar lo mismo y no pueden haber divisiones. Cuando no hablamos lo mismo y cuando hay divisiones, uno de los dos está mal. Por eso
usted no es mi hermano. Qué pena, de verdad, me da vergüenza, pero no puedo decirle mi hermano porque la, la, la conciencia no me deja llamarlo hermano. ¿Por qué? Porque estos mandamientos que hemos estado citando durante 1 hora y 15 minutos, 1 hora y 20, son mandamientos del Señor y muchos de ustedes los ignoran. Ahora, tienen un problema más grave todavía. ¿Saben cuál es el problema más grave, hermano Marvin, que tiene toda nuestra audiencia? Que antes podía decir, no los conocemos. Ahora se los hemos mostrado. La pregunta es, ¿qué van a hacer con esta enseñanza? ¿La van a tirar a la basura? Van a decir, ay, qué bonito, qué bonito, qué bonito. ¿Y qué pasa con qué bonito? No sirve nada. Eso no sirve para nada. Grave es eso. Para nada sirve. Entonces la pregunta aquí es, ¿qué vamos a hacer? Y voy con el último punto para ir concluyendo. Yo quiero que el hermano me busque primera de Hechos capítulo 1, versículo 9 y 11, al 11, del 9 al 11. Okay. Hechos 1 del 9 al 11. Hay gente que dice que otro problema, ¿por qué no puedo creer igual que ustedes? Muchos de ustedes creen que va a haber un rapto. La Biblia nunca habla de un rapto. Vean cómo es que va a venir el Señor. ¿Cómo dice la Biblia que va a aparecer el Señor en la segunda venida? Hechos 1:9. 9 al 11. Dice, y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron juntos a ellos 2 varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron, varones Galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto. Deténgase un momentico ahí, hermano. ¿Por qué quiero citar este pasaje? Porque la mayoría de grupos religiosos dicen que Cristo cuando venga va a ser como algo secreto. Y aquí el pasaje que dice que va a ser algo público. Lea otra vez el versículo 10, por favor, hermanito. Dice, los cuales también le dijeron, varones Galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Así va a venir el Señor, todo lo va a ver. No es nada oculto. Es otra falsa enseñanza que el mundo está recibiendo. Y todo el mundo dice, amén, amén. No, hay que escudriñar la palabra de Dios. Hay que analizar la gloriosa palabra del Señor. Analicemos esto, señores. No se dejen engañar. Y voy a pedirles que al hermano Marvin que me busque Primera de Corintios capítulo 15 en la pantallita de la par. Versículos 51 al 57. Porque ustedes tienen que saber esta verdad. Esta verdad no puede quedar oculta. Yo no voy a quedar tranquilo hasta que mucha gente, yo sé que muchos de ustedes tal vez me estén mal queriendo, tal vez me están deseándome cosas malas y yo no los culpo. Pero aquí déjeme decirle que porque les amo en el amor de Cristo, estoy haciendo esto. Pero ustedes están pasando por encima todos estos mandamientos que tienen que cumplirse, no pueden ser ignorados. Léalo, por favor, hermano. 1 Corintios 15, del 51 al 57. Ok, aquí está. Dice lo siguiente. He aquí, os digo un misterio. No todos dormiremos. Oiga lo que dice Pablo. Todos seremos transformados. No raptados, transformados. Siga. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Al 57. Ok, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita, sorbida es la muerte en victoria.
¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado, la ley, mas gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Ojo, Hechos capítulo 1, versículo del 10, del 9 al 11, dice que todo ojo lo verá. En la segunda venida de Cristo, todo ojo lo verá, que los cuerpos serán transformados. Y cuando sean transformados, vea lo que dice Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, léalo por favor, del 13 al 18. Dice que seremos arrebatados en las nubes y seremos llevados con el Señor al cielo y estaremos para siempre con Él. No habla de 1000 años, como le dicen a la gente. Todos estos mandamientos, recalco, son mandamientos que la gente está pasando por alto y son mandamientos que son corruptos. Hermanos, Dice, me voy a quedar sin sonido. Este pasaje, por favor. dice, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabras del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Entonces, ¿cómo es el procedimiento? Todo ojo lo verá, seremos transformados. Primera de Corintios 15, del 51 al 57, seremos arrebatados y nos quedaremos con el Señor para siempre. Y para concluir, segunda de Pedro 3:10, va a decir, dice, ¿qué va a suceder con la tierra? No va a ser, no va, nadie va a vivir 1000 años en la tierra. Vea lo que dice. Segunda de Pedro 3:10. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Es más claro no puede ser. Por eso no podemos decir que hablamos todos una misma cosa. Mis estimados amigos, este ha sido el pequeño tema que he tomado. No sé si en cualquier momento me quedo sin sonido, Marvin, para que usted sepa. Dice que quedan 185 segundos, pero no tengo el control aquí. Lo que Ok. quiero decirles es, hay un mandamiento, que todos habléis una misma cosa. Hemos citado mucha enseñanza básica del Nuevo Testamento Ujú. y el 99% de las sectas que van en el mundo no siguen esta enseñanza. Y como no siguen esta enseñanza, no son mis hermanos, no son la iglesia del Señor, no pueden llamarse cristianos y no pertenecen al cuerpo de Cristo, aunque digan que Cristo es el cuerpo de ellos, es falsedad. No pueden probar. Y si usted se siente un poquito mal por lo que he enseñado en este día, lo invito para que yo pueda con humildad enseñarle por qué es que la secta donde usted se congrega no es la iglesia de Cristo. No con nuestras palabras, no, señores, es con la palabra gloriosa de nuestro Señor Jesús. Amén. Amén. Así es. Dios les bendiga a todos. Muchas gracias a todos por escuchar este mensaje y más que mensaje es el punto es de que qué vamos a hacer entonces. La información está, ya oímos, ya entendimos. Y son Sí, mandamientos que no pueden ser ignorados. Ahí pueden ser. están. Y es para todos. Sí, hay un dicho popular que dice que no hay peor ciego que el que no quiere ver. Así que si usted considera que con esto hemos abierto los ojos, la pregunta es, ¿qué va a hacer con esta información? Tiene que hacer algo, porque si no, en el día del juicio vamos a dar cuenta delante del Señor de lo que hemos hecho. No Amén. enterremos el talento, sino que el Señor dice que debemos trabajar con lo que Él nos ha dado para multiplicarlo. Así que Amén. bueno, para que quede para meditación. Nos vemos mañana, si Dios lo permite, a las 9 de la noche y pues les agradecemos el tiempo que ha sacado para estar con nosotros. Buenas noches, hasta luego.